José Almanzar, ex vicepresidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, una consultora, una mujer muy activa, está con nosotros para hablar de muchos temas que tienen que ver con la economía, con reformas o no reformas, o la contrarreformas, en fin. Circe, buenos días, bienvenida. Buenos días a todos, un placer para mí estar con ustedes. Les debía esto porque no sé por qué no coincidíamos en medio de la reforma. No sé si era que era un karma, que a lo mejor si venía aquí se daba la reforma. No. Pero por Dios. Qué buena. No vaya a ser vaina. No vaya a ser vaina. Ven que vaina. Vean que sí, a propósito de reforma, el presidente dijo como no había reforma iba a hacer algunos ajustes administrativos, se iba a combatir la evasión y bueno, esas cosas como que se han quedado en anuncio. Él, sin embargo, ayer pintaba un final de año y sobre todo un 2025 muy auspicioso. Yo quedé maravillado, ¿no? con la actitud positiva que tiene el presidente. Claro, hay unos números que presenta el Banco Central de un crecimiento de 5.4 octubre y terminamos, el enero comenzó mal, pero 23-24 termina bien en esos números macroeconómicos. Pero el presidente habló del 25 con una actitud muy, muy positiva. Parecería como que ya esos vientos de reforma, esa necesidad de buscar 122 mil millones habrían desaparecido a partir de lo que decía el presidente ayer. Sí. Bueno, realmente yo creo que él tiene que ser optimista como presidente de la República, sobre todo en estos momentos navideños. Me parece que inclusive él tuvo que dar para atrás cuando en un momento dijo que no iba a haber fiesta navideña. ¿Ustedes recuerdan? Sí, Tuvo que dar para atrás porque la gente lo siente. Hay algo que todo el mundo espera en estas épocas, que es tener la esperanza de que va a tener un poquito más, ¿verdad? Es una costumbre cultural, pero además el ciudadano necesita un respiro. El ciudadano de todos los países, pero más el dominicano que está acostumbrado. Yo creo que eso es parte de los mensajes que dio en la semanal de ayer, dar una señal de que, bueno, va a haber dinero en estas Navidades. Y efectivamente República Dominicana es uno de los países, lo hemos dicho en muchas ocasiones, uno de los países que más mejor está económicamente. Ahora bien, nosotros estamos económicamente bien cogiendo prestado en la tarjeta de crédito. Estamos peligrosamente bien, se podría decir que estamos peligrosamente bien. Nosotros tenemos que estar claros, es como cualquier persona de clase media que tiene un buen apartamento, que tiene un vehículo ahí parqueado o dos vehículos, pero tiene su tarjeta de crédito o dos o tres o cuatro tarjetas de crédito, una pagando la otra, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta todos los ciudadanos y reconocerlo. Y yo creo que eso fue parte del mensaje que dio el presidente, que dieron, y que en cierta forma, todos los actores de la sociedad entendieron y lo entendemos, de la importancia y la necesidad de hacer una reforma tributaria. Yo creo que no hay una persona pensante que no entienda que aquí hay que hacer una reforma tributaria, ¿verdad? Uh-huh. Ahora bien, ¿cuál reforma tributaria? ¿Cómo hacer la reforma tributaria? Ahí es que viene el meollo del asunto. Yo creo que lo que nosotros estábamos viendo, y a mí esa es mi preocupación, sobre todo como ex, como dice Cristian, la palabra ex es lo que me caracteriza, ¿verdad? Como ex, es que nosotros lo que hemos vivido son parches tributarios. Y nosotros íbamos camino a otro parche tributario. Es más,
yo te diría que nosotros íbamos a un parche tributario que podría colocar en una situación más compleja a República Dominicana que lo que estábamos antes. ¿Por qué? Porque era básicamente aumentar tasas de todo tipo de impuestos que podrían recrudecer la situación que tenemos. Señores, miren, yo les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos, cuando aquí empezó, y yo no tengo nada en contra de las compras por internet, todo lo contrario, yo compro muchísimo por internet. Yo creo que todo el mundo compra por internet y todo el mundo va a seguir comprando por internet. Claro. ¿No es así? Porque eso es el mundo, esa es la distribución. Ya nadie compra prácticamente en un comercio. Ahora bien, cuando empezaron en la discusión del tema de los $200, yo recuerdo que nosotros dijimos en un momento, señores, eso es una competencia desleal. Es una competencia desleal porque tú no puedes poner un comercio a pagar ITV. Yo no estoy hablando de aranceles, o sea, no estoy hablando de otro tipo de impuestos, que es más complejo, que es ponerle, que si paga la tasa arancelaria, que es mucho más complejo cada producto, porque tú no sabes de dónde viene el origen de ese producto o lo que sea. Yo estoy hablando de el ITEVIS, de esa mercancía, que es simplemente cuánto te costó la mercancía, aplicarle el 18%. Nosotros dijimos, eso fue hace 20 años. ¿Cuánto tiene el DERECAFTA? 20 años. 20 años. 2005. 20 años. Sí. 2005, ahora cumple. Bueno, de hecho, sí. doña Sonia va a tener una conferencia esta semana, mañana, a raíz de los 20 años del DERECAFTA. Sí. ¿Y pasar balance? Para pasar balance. Sí. Y nosotros dijimos, eso va a ser una distorsión. Señores, ustedes saben la distorsión eso no era nada en ese momento. Eso va creando, se va incrementando y ahora mismo los miles y millones de dólares que se importan por la vía de los couriers. Que se exportan. Que se importan. Nosotros estamos dejando de percibir impuestos de unas cantidades enormes. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente está consumiendo por esa vía. Sí. Entonces tú estás desviando tu consumo hacia esa vía. Igual pasa con un sinnúmero de cosas. Ya tú dejas de comprar por un lado y tú compras por otro lado. Y esa base tributaria se está erosionando. Pero ¿qué pasa? Cuando tú vas a poner ese impuesto, ya el monstruo está demasiado grande y ya tu costo político es muy alto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que hacer las cosas pensando en cómo resolver el problema desde la base, desde la profundidad, para evitar que una medida que tú pusiste se vaya diluyendo por otro lado. Y eso es lo que ha pasado cada vez que ponemos un impuesto. Ponemos un impuesto por aquí y se va por el otro lado. Fíjense cómo cada vez que se hace una reforma tributaria se incrementa la presión tributaria en un punto y al otro año baja otra vez. Y eso es, señores. Pero, bueno, gracias. Esto de la reforma fiscal, más que otra cosa, ha sido una postergación. O sea, nadie discute, como acabas de decir, esa necesidad. Lo que pasa es que se postergó y tú me dirás si desde ya, low profile, por debajo, el gobierno está haciendo esas reuniones, esos encuentros, diseñando otra reforma, contratando a personas que no contrató, que debió contratar para que ayuden, porque además esto es algo bien complicado, porque no sé, como tú dices, ya no soportamos más parchos. Ahora, creo que es un gran peligro para el país el que no se haga una reforma fiscal y se esté jugando a que quizás con Dios delante podamos aguantar hasta el 28 y el que venga atrás que arre. ¿Tú no crees que es arriesgado la decisión que se ha tomado mientras tanto vamos a ir aplicando algunas cosas, mejorando, como parchecitos pequeños, ¿no? No es la hora mejor de tomarse el tiempo, de retomar esto de nuevo y volver a sentarse con el sector tal. Porque en esto del consenso, cuando se trata de impuestos, lo del consenso es difícil. Hay que escuchar. Yo estoy de acuerdo. Y hay un momento donde para eso usted es el jefe del Estado. Usted tiene que tomar una decisión, claro, después de escuchar y pasar la mano. Hablemos un poco de esa situación.
Y el riesgo Yo de postergar esto para el 28. Y yo estoy de acuerdo porque hay veces que la gente piensa que que hay que ser demasiado democrático con una reforma fiscal y tú no lo vas a poder hacer. Claro que no. Eso es imposible. Impuesto, nadie va. Eso no es posible que tú puedas estar de acuerdo totalmente en temas de impuestos. Ahora bien, sí se puede trabajar de manera más equilibrada cuando tú hablas y conversas las cosas. Eso está clarísimo. Miren, señores, no había persona más lince, esa es la palabra, lince, que Juan Hernández. La sonrisa de Juan Hernández. Pero esa sonrisa era un lince. Sí. Sí se lo puede decir. Y yo lo viví. Que lo padeció, tú ves. Pero él se sentaba. En ese sentido era psicópata. Sí. Se sentaba y dialogaba. Y cedía en algunos casos. Y sabía por dónde ceder. Y hasta te razonaba con su practicidad. Te decía cosas. Yo siempre hago una anécdota clara. Y me decía, óyeme, porque nosotros le decíamos, pero director, ¿y por qué usted no le quiere poner ITV a los salones de belleza? Eso es un lujo. Nosotros le decíamos, sí, es un lujo. Un lujo, la cultura Dice, dominicana. ¡no! ¡Ve, métete tú con esas mujeres! Pero además, ¿para qué? ¿Para que lo pagues tú? Porque tú, esas mujeres ninguna van a pagar en esos saloncitos de belleza. Entonces, ¿para qué yo voy a poner eso? La practicidad de él, porque él entendía. Pero también el manejo de los datos. Exactamente. Tú dices, pero vamos a poner lo del salón. El tigre decía, pero mira, eso lo que significa son exactamente 84 no millones vale de pesos. Espérate, vamos arriba. Vamos. El manejo y el empoderamiento Yo presidencial. hacía una anécdota ahora, en este caso, de la reforma. Me estarán oyendo los youtubers. Bueno, ¿ustedes saben cuánto representaba el tema de los youtubers de un cambio a la ganancia en el exterior? Era simplemente un dinerito. ¿Tú sabes lo que tú tenerte en contra de los youtubers? Pero 38 pesos. Tú mencionaste la visión política. La visión política. Yo creo que era mejor entrarle a los grandes empresarios que a los youtubers. Tú mencionaste uno de los componentes de la reforma, que es el ingreso, los tributos. Ajá. Por el lado del gasto, ¿tú entiendes que el gobierno tiene que cambiar el tema del presupuesto? El presupuesto crece como la verdolaga, inorgánicamente, por desgracia, porque siempre es con financiamiento externo. ¿En qué ustedes entienden como industriales, como empresarios, que debe modificarse el gasto del gobierno? En calidad y en cantidad, ¿en qué entienden? Bueno, algunos te dirán, y tú cuando tú ves las cifras desde el punto de vista macro, tú dirás, nuestro país realmente no tiene grandes oportunidades de reducción del gasto, porque tú tienes muchas carencias, tú tienes grandes oportunidades de racionalidad del gasto, eso sí. Porque cuando tú vas, por ejemplo, a salud pública en nuestro país, a las oficinas nada más, infraestructura nada más, tú dices, Dios mío, ¿qué es esto? Uh-huh. Solamente el tema de las oficinas públicas. Yo estaba con el ministro hace poco, yo le decía, ministro, pero ¿qué es esto? Y yo decía, yo no sé el tema de las operaciones, de los arrendamientos y todas las cosas que se están hablando ahora. Ahora yo le digo, yo no me hubiese gastado ese dinero en esas operaciones, yo me lo gasto en la infraestructura, claro, en la infraestructura de salud pública. Totalmente. Que está cayéndose. Claro. O sea, o en la de obra pública que se está cayendo también. Sí. Entonces, yo les digo, aquí hay muchas oportunidades de que ese mismo presupuesto, que no es que sea alto o bajo, porque cuando tú te pones a analizarlo, de acuerdo a los especialistas, no es que sea tan elevado, es que hay que redistribuirlo, porque nosotros vemos que hay, por ejemplo, cuando se hacen análisis desde el punto de vista de los gastos excesivos en servidores públicos, eso se está traduciendo en eficiencia. Entonces tú dices, ¿qué yo necesito? Yo necesito eficiencia. Yo quizá quisiera tener
una mayor nivel de eficiencia, no necesariamente pagando tantos servidores públicos, sino mayor o mejor nivel de servidores públicos. O yo quisiera tener menos oficinas, menos instituciones públicas. Por ejemplo, esta reducción de instituciones públicas para mí fue muy precaria, muy mínima. Debería haber una mayor... Sí, exactamente. O sea, no, en términos... hubo como como 5 o 6. Lo que pasa es que se van a ahorrar 90 millones de pesos. Sí, pero es mínima, o sea, no es algo significativo. O sea, hay oportunidades de mejora, hay oportunidades, esto mismo de las pensiones, eso hay que resolverlo. Hay que resolverlo. Yo no te diría que pensando en que vamos a reducir el dinero de las pensiones, porque aquí hay personas que se han pasado la vida entera trabajando en el sector público que tienen unas pensiones precarias, exactamente. Yo llevaría más dinero a esa gente. Entonces, hay muchas debilidades institucionales que hay que resolver en el sector público. Y yo diría que también hay que sincerizar el gasto, sincerarlo. Hay mucho derroche. Calidad. Yo pienso que lo que hacía un gobierno se va incrementando en otro gobierno. Circe. O sea, todo. Perdóname esto, pero esto es una catarsis. O sea, cuando tú criticabas lo que hacía otro gobierno, ahora tú lo haces el doble de lo que hacía el otro. Y yo lo veo, señores. No, el ministro de Administración Pública lo reconoció, inclusive. Sí. ¿Lo reconoció? Sí. Dijo que no eran 100 mil millones que se gastaban en nóminas, que eran 63,000. Es un reconocimiento. Bueno, pero cuando yo hablo de derroche, de... aspectos que no... Exacto, de derroche en el sentido de gastos personales, de gastos... De compra de vehículos, esas cosas. De exhibiciones. Yo siento que hay mucho y eso puede crear... A mí me preocupa porque nosotros tenemos el país con mayor nivel de gobernabilidad, de paz social, de confianza en las instituciones, en los partidos políticos todavía. Nosotros tenemos esos niveles de confianza en los partidos políticos y eso hay que defenderlo. Pero si nosotros empezamos a dejar de creer en los partidos políticos y empezamos a creer en outsiders, nosotros podemos perder mucho de lo que hemos ganado. Y eso se pierde. ¿Cuándo? Cuando tú empiezas a ver el derroche de gasto en los funcionarios. Y eso es, señores, gaste con su dinero, pero no con el dinero público. Sí. En esa misma orientación, nosotros tenemos un gobierno que tiene mucha ansiedad de inaugurar obras y que con un tramo de carretera reparado inaugura una obra. Inaugura pues con una sala de cirugía un gran hospital. Y entonces usted señalaba hace un momentito la situación que hay con la bonanza económica que proyecta el gobierno, lo bien que estamos económicamente. Pero entonces estamos en un festival de préstamos internacionales, que eso es descomunal. Pero como dice el gobierno que estamos de bien económicamente, podemos prestar a otros países, según lo que se plantea. Entonces, esa burbuja económica, ¿hasta cuándo podrá sostenerse? ¿Hasta cuándo la puede sostener el gobierno? Bueno, nosotros... hay un ventarrón también por ahí. Mientras nosotros tengamos una estabilidad macroeconómica y tengamos acreedores que confían en el país, nosotros vamos a estar bien. La calificación de riesgo. Exactamente. Yo creo que nosotros vamos bien. Los acreedores, o sea, los organismos financieros internacionales tienen unos niveles de confianza en nuestra economía. Nosotros tenemos, y yo diría que esa es la gran fortaleza que tiene República Dominicana, una
una junta monetaria y un banco central que genera unos niveles de confianza en los agentes económicos que permiten este flujo de inversiones, que garantizan no solamente al mismo gobierno y a los acreedores esa confianza, sino al sector privado. El sector privado confía mucho en la estabilidad macroeconómica y mantiene sus niveles de inversión. El presidente de la República genera mucha confianza. Yo no sé si ustedes lo perciben así, pero yo percibo, y lo digo porque comparto con los empresarios y trabajo para los empresarios, que el presidente es un presidente que es un presidente pro-empresario. Es empresario. Pro-empresario. Evidente. Y al ser pro-empresario genera esos niveles de confianza y de seguridad en las inversiones del sector privado, atrae inversiones. Y eso es positivo. Y eso mantiene ese crecimiento, ese nivel de crecimiento a nivel de flujo de inversiones y de atracción de ingresos al mismo fisco de la República Dominicana. Estamos conversando con Circe Almanzar, asesora empresarial, también es columnista, ¿verdad? Así es. Uno de los medios más Ese importantes sí, de este para país. remedios. Y conferencista también. Trabaja edificando respecto de los temas que ella conoce. Circe, en ese mismo sentido, usted hablaba de la credibilidad y la confianza que tiene el presidente en el sector empresarial. Ahora, en términos de la supervisión del Poder Ejecutivo y de esas obras que deben ir sucediendo y de las ejecutorias que debe dejar un gobierno, ¿cómo lo evalúa usted desde el punto de vista también empresarial? Bueno, yo siento que sí, que ese es el gran hándicap que tiene, que vamos a tener con el aborto de la reforma fiscal. El presidente quería dejar un legado que era más obras y gastos de capital, más inversiones en infraestructura, porque se dio cuenta, tú dirás, el COVID también ocupó mucho de los recursos financieros y fiscales durante 2 años aproximadamente del primer gobierno, pero también yo pienso que hubo una curva de aprendizaje grande a nivel de los funcionarios de gobierno que no le permitieron ser ágiles a la hora de el desarrollo de las obras. De invertir. Y todavía yo siento que hay como que... Hermoso, tú lo dices. Hermoso. Bueno, Elegante. Ella no es una asesora empresarial, ella no es una dirigente de barricada. Hermoso. Además, eso es el aprendizaje de las ex. Ella está explicitando una temática. Oye, ella no está diciendo una vaina sobre algo, no. Está explicitando una temática Pablo. que debe ser ponderada adecuadamente. La economía estará jodida el año que viene. Tenemos retos fundamentales. Coño, está bien, no es lo mismo, ¿no? Narrativa. No es lo mismo. Pero el tema es que ese es un gran desafío para el gobierno. Yo, por ejemplo, soy parte de una comisión que el presidente me designó para el seguimiento y la veeduría. No le gusta utilizar la palabra veeduría porque eso lo utilizaba en el otro, pero es un seguimiento al uso de los recursos con los fondos de Aerodón, de los aeropuertos, para algunas obras. Esas obras sí se van a dejar, son obras grandes, yo creo que son importantes, pero, por ejemplo... ¿Cuándo comienza? No, ya. ¿Tiene un año ya? No, la de pintura ya está en pleno desarrollo. Esa de pintura tiene, no sé si han visto que ya está trabajando. Pintura es la La Isabel de la Aguilar. 27, ajá. 27 y Se está trabajando en la trinchera, Sí, que sí, está bajando sí. ahí en la 27. La que está un poco más lenta es la de, nosotros le decimos la de la Jacobo, Sí. pero es por las expropiaciones Es un que han elevado. dado más trabajo. Bueno. No, ahí hay muchas obras que Sí. se van a hacer, sí, porque son soluciones conjuntas, Sí, sí. porque hay que hacer varias obras, pero luego se va a trabajar con el puente de
unos puentes en Osama, La Isabela. Y bueno, pero hay algunas... Eso, ¿no? ¿Eh? Hay un dinero asignado para eso. Hay un dinero asignado para eso y eso es lo que nosotros básicamente damos seguimiento. Entonces, pero hay una deficiencia, realmente hay una deficiencia en la asignación de recursos para Y en la ejecución. gastos de capital. Para esas inversiones como que no hay Y en la recursos. ejecución también. Yo creo que es un tema de prioridad y de priorización. Si ustedes y también de instrumentos financieros. Yo creo que el gobierno también ha utilizado algunos instrumentos financieros que han sido muy positivos para el tema de desarrollo de infraestructura, que no iniciaron en este gobierno, pero que se le ha dado mucho empuje, como RD Vial. Sí. RD Vial ha sido muy positivo para las obras de carreteras, y por ahí hay unos fondos importantes. Pero, por ejemplo, se había tenido mucha fe en la ley de APP, en la de Alianza Público-Privada, pero realmente yo soy de la opinión, no solo de que la ley se quedó muy burocrática, y se lo dije en su momento a quien fue que la preparó, que fue Juan Ariel Jiménez en su momento, le decía, oye, esa ley no va a funcionar porque que tenía demasiado paso burocrático, y así efectivamente ha pasado. Y además de que, señores, una carretera de ese nivel, yo no estoy diciendo que la carretera de Samaná fuera buena o mala, yo no estoy diciendo, pero yo lo que estoy diciendo es que los peajes sombra no son el diablo. O sea, una manera de pagar. Pueden ser el diablo en un momento determinado si no se... No, la negociación. El diablo está, el demonio está en la negociación. En la negociación. En la representación del Estado Dominicano y posibles ¿Y hasta qué actos punto, de corrupción. ¿Y hasta qué punto llegaste? Porque, o sea, tú puedes pagar una parte, pero ¿hasta qué punto? O sea, pero además, ¿qué obra era? O sea, si era una obra que realmente lo justificaba. Pero ¿qué pasa? La APP por sí misma no se repaga muchas veces, entonces no funciona. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener, hay recursos que tienes que asignar para una obra que no tiene el flujo suficiente para repagarse. Permíteme tirarte a matar. ¿Cómo tú evalúas lo que ha hecho el gobierno, que lo ha tomado como un estilo de gobierno, alguna influencia neoliberal tiene, que es esta alianza público-privada para tantas cosas? Acabamos de decir, y es una verdad, que el problema no es el peaje sombra, es el contenido corrupto antipaís que tiene ese contrato, atado y bien atado, que nada más perdemos, ¿no? Exactamente. Entonces, la evaluación que tú tienes de los resultados y los que se ha amarrado en la alianza público-privada, tú hasta ahora tú has visto que esta negociación se ha hecho con cierto sentido de país, defendiendo nuestro... O sea, ¿tú consideras que no se va a repetir esto del peaje sombra ya que hemos padecido? ¿Tu lectura? No, mi lectura es... en algunos casos mi lectura es... por ejemplo, yo yo creo Pedernales, que... Pedernales es un esquema... Es la joya de la corona. Pedernales es un esquema que yo no diría que todavía es APP. Es un esquema primero público. Los servicios son públicos. Son primero públicos, sí, ¿verdad? Luego va a tener ya un desarrollo privado que es tipo arrendamiento. O sea, primero hacen, luego... No, pero hay una de las obras que está en APP, una de las construcciones ya. Sí, se van a instalar hoteles en edificaciones que están construyendo el gobierno, sí, ¿verdad? Entonces... Hay 2 hoteles, es de lo mismo Montecristi. Exactamente. Hay 2 hoteles funcionando. No, pero eso es privado, lo de Montecristi. Pero con una buena alianza en términos de que hubo cariño, hubo entendimiento, sí, porque no es nada rentable hoy construir eso, pero había que construirlo. No, y yo creo que que así es. A mí me da yo que te lo digo porque trabajo con gobierno en muchas de esas alianzas. Hay muchas oportunidades de trabajar sector privado, sector público, con una visión de desarrollo.
Y se puede. Hay que diferenciar lo que son oportunidades de desarrollo para infraestructuras para el sector privado de infraestructuras públicas. Claro. Me parece que a veces hay confusiones en ese sentido. ¿Y cuál es la diferencia? Por ejemplo, Pedernales. Sí. Es un buen ejemplo de infraestructuras públicas para desarrollo privado. Ya. O que el tú Coral, pongas, por ejemplo, la misma avenida. exactamente, la misma pista pero del por Coral. ejemplo, la diferencia es la óptica. Claro. Eso no, eso son cosas públicas. Creo que ahí hubo un tema de confusión. No me toque eso porque no me ligue un instrumento financiero de carácter privado con algo público. Ahí hay como una mezcolanza desde mi óptica. Tú mencionaste el DERECAFTA, 25 años. ¿Cómo va a impactar el tema agrícola, el tema de la eliminación de las barreras arancelarias, con la culminación ahora, como termina el tema del arroz y otros productos? ¿Cómo va a impactar en la economía, desde el punto de vista de ustedes, los empresarios? Bueno, ¿Y qué salida plantea el gobierno? Se gobierno? trató por todos los medios, y yo soy testigo de eso, del gobierno. El Ministerio de Industria y Comercio trabajó mucho, el Ministerio de Agricultura también, y sobre todo, Ito Bisonó hizo un trabajo excelente para apoyar una posible renegociación del DERECAFTA sobre todo para los arroceros, porque si tú me pones a medir en una balanza quién podría ser más afectado con el tema de el vencimiento del plazo del desmonte arancelario del DERECAFTA, porque habían otros productos como los cárnicos, como la leche, el cerdo, pero realmente esas cosas. si hay un sector del cual que es sensible, sobre todo por las grandes extensiones de terreno que tiene Estados Unidos, que su economía de escala podría provocar, y ya de por sí, nosotros tenemos ya con el porcentaje de importaciones, ya de por sí está afectando el arroz. Cuando abren la importación de arroz, los molineros se ven afectados si tú no haces una regulación efectiva de esa importación, si tú no lo organizas. Realmente se hizo, pero no se podía. Los Estados Unidos dicen que es un tema de precedente. Ellos dicen que no es porque le va a afectar o no a ellos modificarlo, es porque ellos no pueden crear ese precedente. O sea, le vamos a decir a los arroceros se van a morir. No. Felices, pero se van a morir. Se logró algo que yo creo que es muy positivo, o se logró algo, no sé si se dieron cuenta, que se aprobó una ley recientemente que es de seguridad alimentaria. Esa ley le permitirá al gobierno tomar decisiones de medidas de salvaguardia de manera administrativa cuando haya una situación de vulnerabilidad para esos sectores. ¿Y qué es una medida administrativa? Bueno, inclusive hasta en temas de arancelarios. Yo creo que es positivo. ¿Qué es una medida administrativa? Comprar, pinorar. Ejemplo, por ejemplo. Ejemplos. Puede ser comprar, puede ser subir arancel. O sea, puede ser poner un arancel en un momento determinado, porque inclusive le aplica a acuerdos de libre comercio. Ya. O sea, de carácter temporal. O sea, imagínate que tú tienes 0 arancel en un momento, pero si te está impactando tu producción de arroz, tú puedes ponerle un 40 de arancel. Yo creo que eso ha sido muy positivo. Yo me imagino que eso fue discutido con ellos, porque no van a aprobar una ley sin haberlo discutido con los americanos, porque sobre todo dice que para también acuerdos de libre comercio, se aplica en acuerdos de libre comercio, y creo que eso mantiene tranquilos a los arroceros. Sí, no sé si lo han visto que están tranquilos. Claro. Haití, ese negocio con Haití afectado por el agravamiento de la situación política y de inseguridad, en algún momento que ahí tienen que tener etiquetado, y toda esa situación ruidosa que se da en un comercio que debió haber sido regulado y regularizado hace muchos años. ¿Qué tanto estaría afectando una parte del comercio o de la parte industrial de República Dominicana?
Bueno, nosotros ya vimos caer hace aproximadamente 4 años, se han visto caer las exportaciones hacia Haití de manera, yo diría que hace más de 4 años. Ha sido paulatino, pero pasamos de cuando, en el 2010, recuerden que después, ¿cuándo fue el terremoto? 2010. 2010 nosotros tuvimos unos picos, 2012, 2013, nosotros llegamos a exportar $1.400.000 más o menos, de manera informal. 1.400 millones de dólares. Claro, sí, más o menos, ustedes me entendieron. 1.400.000 millones de dólares más o menos, de manera informal, porque había mucho, acuérdense que hay muchos productos que se exportan hacia Haití que no pasan por la formalidad, porque se compran en Villa Consuelo y no firman el DUA, o sea, el formulario de exportación. Y eso era más o menos lo que se cuantificaba. Y tuvimos un pico y era muy significativo. Pero entonces, cuando empezó a deteriorarse la situación política y económica de Haití, que fue a raíz ya de 2018, 2019, 2020, ya después de 2021, 2022, ya ha ido disminuyendo, y yo diría que prácticamente nosotros estamos, no pasa de los 300 millones, 400 millones de dólares ahora mismo. Podría... Anual. Sí. Todavía se mantiene mucho comercio informal, informal, eso no hay forma de detenerlo. Recuérdense que todo lo que se pasa en el cuerpo y en una carretilla pasa libre de impuestos por los mercados binacionales. Entonces, fíjense que la gente pasa llena, lleno entero de ustedes, yo no sé si han ido, pero eso es impresionante. Sí, ver es eso. impresionante. Y la verdad que ese comercio siempre se va a mantener. Ahora bien, y Dajabón todavía, a pesar de la situación, no se ha visto afectada grandemente. Ahora, nosotros tenemos una situación compleja, y es que, no sé si saben, que la iniciativa de Hope Health, que es la que dio como base a Codevi, al proyecto Codevi está a punto de vencerse en Estados Unidos. Y nosotros necesitamos que esto se renueve, porque eso mantiene la estabilidad de esa zona, señores. ¿Y habría Ustedes qué cosas hacer? ¿Ante quién ir? Lobby en Estados Unidos para que se mantiene. Y lo ideal es que se renueve ahora. Porque los demócratas son más pro que esa renovación, sí, claro, porque son más pro comercio internacional. El Trump no es muy pro comercio internacional, entonces yo creo que tenemos que esforzarnos para lograr esa renovación, porque para nosotros la estabilidad de esa zona es sumamente importante. Sí, gracias. Gracias a ustedes. Siempre. Yo muy a gusto aquí con todos estos decanos del periodismo. Tú experta. No le digo los. No te voy a decir decana, te voy a decir experta en temas sí, industriales. Sí, no. Vamos a seguir en negocios. Vamos a seguir en la línea de decir, decir que una gran experiencia, no. Sino veterana, una experta, una experta, ¿no? De una dilatada y exitosa qué cosa carrera. más grande, ¿eh? Pero Circe Almanza, consultora. Pero esa experiencia te comparte con Pablo, ¿eh? Porque si yo tengo experiencia, él tiene más. Mucha más. No. Aquí tú eres del equipo de Rosario. No, dilatada. No, lo que pasa es que decir que ella comenzó a los 19 años a dirigir instituciones, hay que decirlo también. Sí, la gente se equivoca. Qué bueno, y consultora empresarial, qué bueno que ha estado por acá con nosotros, Circe. Gracias. Tú que da muchas orientaciones, asoras. Yo te voy a hacer algunas recomendaciones ahora. Dígame a ver. Tú eres una mujer práctica. Una mujer. ¿Cuáles son las recomendaciones? Una mujer atenta a los asuntos de tu casa, de la oficina, todo. Es que cuando tú vayas a
a construir, reconstruir, tú sabes, se requieren las mejores herramientas, los mejores equipos, y si tienen certificación internacional, mejor. Ahí en la San Martín, aunque tú tienes caras de popi, pero tú conoces bien la ciudad y los barrios populares. Cara. Ahí en las... La cara, ¿no? Y unas amigas que... Ay, El sí. día que haya monarquías, Sí, esa será una sí. princesa. En la San Martín 183, ahí casi esquina Máximo Gómez, a la derecha, buen parqueo, Llamando una asistente. está Materiales Industriales. Esa es la ferretería más completa. Si le dicen que te mandamos desde aquí, señora no de ha a pasado diario, por la San Martín te hace van, 4 años. te van a dar una rebaja importante, aunque tú no lo necesites, pero siempre es bueno. Siempre es bueno Yo un creo que ahorrito. Nicole la conozco, ella era un socio de nosotros. Pero míralo ahí. Yo te estoy diciendo, ella no ha pasado por ahí. Es otro Materiales Industriales, qué bueno, qué bueno. Son Si la se va aristo- para allá pronto. Cristian, son la aristocracia del barrio. Ay, la aristocracia. Ay, Serrat. Serrat, díselo. Serrat. Serrat se lo dice. Cuando así como que venían así como Qué doblaban, terrible. venían por un Qué pasillo. Wow. terrible. Bueno, Pues- reiteramos las gracias a CICE por estar con nosotros. Continuamos un día lluvioso, esté pendiente, suelo saturado. Cualquier cosa puede pasar. Conoce